Hola a todos, bienvenidos a este recurso del curso Proyecto de Vida que se denomina Cómo elaborar un conversatorio en formato podcast. A continuación, con mis compañeros Adriana Carolina, Carlos Alberto, Ilva del Carmen y Javier Alonso, vamos a hacer un ejemplo de cómo elaborar específicamente este podcast. ¿Qué es un podcast? Un podcast es un diseño que tiene que ver con la conversación, y a partir de ella o del formato audio se pueden generar diferentes reflexiones alrededor de un tema como tal. En este caso nosotros vamos a realizar reflexiones y aprendizajes sobre el caso de la familia Salazar Mejía, que es el caso que estamos resolviendo en la etapa 2 de Proyecto de Vida. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que ustedes desarrollen un conversatorio entre los integrantes del grupo y a partir de allí pues generen precisamente una reflexión, una conversación que les permita dar cuenta de lo que han leído y lo que les ha llamado la atención alrededor de ese caso. Hay dos tipos de formatos de podcast. Puede ser audio, donde no se verán ninguno de los rostros o algún tipo de presentación, sino que solamente escucharemos el audio. O también lo pueden hacer como lo estamos viendo en este ejemplo, que es a través de un video podcast. Entonces vamos a continuar con nuestros compañeros. Gracias, Paula, eso es muy importante porque de esta manera vamos a poder evidenciar cuáles son los pasos a seguir. Y rápidamente les queremos comentar que es muy importante la planeación, es el primer paso que realizamos a la hora de producir el podcast, y esa planeación implica una elaboración muy cuidadosa del guión, que significa qué va a decir cada persona, en qué momento lo va a decir y cómo lo va a decir. Después de esta elaboración del guión, pasamos a la grabación del podcast y es ahí donde vamos a decidir cuáles son los audífonos que vamos a utilizar, el sonido de fondo y toda la ambientación del podcast, acompañada de esa narración oral que es tan importante. Y por eso cuando hablamos de sonidos mencionamos la palabra efectos, porque pueden ustedes también incluir unos efectos tanto de sonido como de música. Y finalmente hacer una revisión del podcast para finalmente compartirlo en el lugar que se ha establecido para tal fin. Por eso entonces, cuando ya empezamos a mirar con detalle la planeación del conversatorio, es importante que ustedes se reúnan, discutan y respondan las preguntas que hay a continuación. Por ejemplo, ¿qué aprendizajes les dejó el caso? ¿Qué aspectos quieren destacar de esa situación? ¿Y qué puntos de vista diferentes encontraron en el grupo? ¿Para qué? Para que puedan evidenciar a través del podcast la discusión que se generó en medio de un trabajo colaborativo. Esto les ayudará a continuar con el paso de la elaboración del guión. Perfecto. Uno de los puntos claves para hacer el podcast es hacer un buen guión. O sea, hay que organizar las ideas y definir primero una introducción, quién va a hacer la presentación del grupo, del tema que se ha escogido. Luego sería la parte del desarrollo, donde todos conversarían acerca de eso que se ha elegido. Entonces cada uno va a hacer una intervención de manera clara y respetuosa, dándole paso a cada una de las personas que va a intervenir. Y finalmente un cierre o conclusión donde alguien, un grupo de personas, va a hacer una conclusión general y esos aprendizajes claves que se han llevado. En la elaboración, como ya lo han dicho, es clave tener el orden de la participación, quién va primero, quién va luego, cuáles son esas ideas principales que cada cual va a compartir y esos momentos en los cuales se van a incluir los efectos sonoros o la música, hay que preverlo desde antes. Luego ya se pasaría a la grabación del podcast. Lo ideal y la recomendación que les damos es que hagan una videollamada por Teams, ya sea que ustedes solamente utilicen el audio o que utilicen el video también. La idea es que cada integrante debe buscar un espacio tranquilo, sin mucho ruido, en el cual pueda hablar tranquilamente. La idea es que puedan ensayar antes para ver cómo va a quedar la grabación. La importancia, o sea, lo que se busque cada uno de ustedes, cada uno de los participantes lo haga de manera activa y que tengan en mente que máximo van a ser 5 minutos. Le damos paso a dos puntos importantes. Uno, que es todo lo que tiene que ver con el lenguaje, cómo hablamos, cómo pronunciamos, cómo entonamos, ¿sí?
cómo articulamos en nuestras conversaciones en medio de la grabación, porque tenemos que hacer sonidos, parar, detenernos, escuchar a nuestros compañeros para que el mensaje pueda percibirse de muy buena manera. Y dos, lo que tiene que ver con el ambiente que se genera a partir del sonido y la música. Recuerden que en el video podcast es importantísimo las sensaciones que se generan a partir de la música. La música, los sonidos que nos ayudan a nutrir las diferentes sensaciones que se están expresando en las narraciones. Eso nos permite nutrirse a partir de estas herramientas, así que debemos tener en cuenta qué queremos decir y de esa manera los sonidos que vamos a ponerle a las palabras para hacerlos mucho, para acentuarlos. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las recomendaciones finales que son muy importantes para que su podcast les quede bien elaborado. Primero deben revisar el audio antes de entregarlo, antes de subirlo al entorno de evaluación, revisen que les haya quedado bien grabado. Asegúrense de que todos los integrantes estén representados, los integrantes del grupo deben estar participando. Se sugiere que suban el archivo en el formato solicitado. Igualmente, debe compartir su podcast. La recomendación que les hacemos también es que una vez grabado su podcast lo suban ustedes al foro de manera tal que los tutores también lo puedan revisar. Y recuerden también que deben publicar el podcast en la plataforma YouTube. Esto garantizará que los tutores podamos acceder a él de una manera fácil. Bien, para cerrar entonces este conversatorio, que fue grabado como un ejemplo de cómo hacer un video podcast, lo que queremos es invitarlos a dar continuidad a su participación no solamente en el foro, sino también a crear, ¿sí? A iniciar la generación de sus propuestas de podcast que de alguna manera nos van a permitir pues encontrar esas reflexiones y esas conversaciones que se dieron alrededor de el caso de la familia Salazar Mejía de nuestra etapa 2. Entonces quedan todos invitadísimos y recuerden pues que tenemos un compromiso bien importante con el curso Proyecto de Vida y que de aquí en adelante pues vamos a desarrollar todo ese potencial creativo grabando nuestro podcast colaborativo. Muchas gracias.